Bueno, como de costumbre les habla Rumsen, en esta ocasión en un Pláticas Honestas. Este Pláticas Honestas es un tanto más curioso de lo normal porque por lo general los Pláticas Honestas son sobre series o bueno, básicamente sobre esa clase de cosas. Pero en esta ocasión me decidí por hacer algo más diferente después de escuchar lo que es Un Mundo Constante, que es el último análisis realizado en el canal. Como se podrán dar cuenta, bueno, antes que nada, antes de comenzar, llegamos a los 100 suscriptores, así que agradecería mucho, en realidad mucho, que dieran una idea para un video especial o en su defecto dejaran preguntas para poder hacer un preguntas y respuestas a la segunda parte. Y bueno, eso sería todo. En cuanto a los que siguen mi historia, pues actualmente el último capítulo fue muy bien recibido, así que gracias. Eso me dio mucho ánimo para poder empezar a seguir el otro, así que no creo tardar mucho. De igual manera, Apócrifa, me disculpo porque antes la llamé Apócrifa cuando es Apócrifa. Tienen razón. Bueno, no creo que a nadie le importe esto, pero es Apócrifa y no Apócrifa, así que es Apócrifa. Me disculpo por la mala pronunciación. Bueno, creo que eso sería todo, así que comenzaremos con esto. En esta ocasión estamos en un Pláticas Honestas y revisaremos lo que es bueno, el tema de este Pláticas Honestas es ¿qué pasa cuando dejo atrás los clichés? O bueno, el concepto y la utilización de los clichés para las historias. Comenzaremos primero que nada planteando una situación. Bueno, vamos a tomarlo de esta manera. Plantearemos una situación normal donde se creará o se dará como idea una historia típica. Lo más típico que se imaginen será lo que daremos a entender. Entonces, luego de eso, plantearemos cómo funciona la utilización de dicha forma o dicho tipo de forma para poder sustanciarlo o explicarlo. ¿A qué me refiero? Básicamente explicaremos cómo funcionan las historias típicas y cómo salir de ellas. Básicamente haremos eso. De igual manera, cómo funciona la utilización de un concepto en sí y cómo dejar atrás lo que sería ¿cómo decirlo? Vamos a ponerle nombre como todo en el canal. Todo en el canal tiene nombre. Por ejemplo, está el síndrome del diario. También en este Pláticas Honestas trataremos cómo dejar el síndrome del diario atrás. De igual manera trataremos de dejar atrás a los zombies. Y bueno, empezaremos entonces con esto. Primero que nada, plantearemos la situación que es la historia típica que nos atrae o nos acuñe el día de hoy. Entonces, empezaremos primero por plantear qué considero yo una historia típica. Una historia típica yo considero que es lo siguiente. Primero que nada, necesito tener un protagonista entre 13 y 16 años. No sé si vieron en el directo, pero ahí discutimos un poco sobre eso. 13 a 16 años. Por lo general es del país de donde sea el autor. Eso es normal, eso no hay mucho problema, pero por lo general es eso. Pero de igual manera, por ciertos momentos se ve que el tipo, por lo general siempre hacen esa jalada de que, bueno, discúlpenme, que trato de ser objetivo. Siempre hacen eso de que, por ejemplo, el protagonista es de la América Latina o de algún lugar y de alguna manera vive en otro lugar. Eso es como para poder darle un contexto más o menos nuevo al protagonista. No está del todo mal, pero está mal ejecutado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si me dices la localización exacta de dónde se movió y las razones por las cuales se iba a trasladar, no hay ningún problema, o sea, lo puedes hacer. Pero por ejemplo, si solo me dices que se va a mudar porque pues y no me das ni siquiera una especificación de contexto en cuanto a los sitios o ubicaciones, pues entonces va un poco al carajo, porque entonces ¿cuál es el sentido de esto? Así que bueno, empezaremos con esto. Quiero dejar claro que plantearemos cosas, no sé, lo dije antes, pero plantearemos una semi-historia típica. ¿A qué me refiero? Las bases de una historia típica que cualquiera podría hacer sin ningún problema. Primero que nada tenemos lo siguiente. Obviamente cualquier historia tiene su inspiración, es decir, las historias como en sí originales fueron creadas de hace mucho tiempo, es decir, desde la época de los romanos se fue, o sea, como tal, la originalidad pura ya no existe. ¿A qué me refiero? Todo se ve influenciado por algo o inspirado en algo. No hay ningún tipo de problema en eso. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, si tú te inspiras en alguna otra historia de algún otro usuario que te gusta, sin embargo únicamente te gusta lo que es el elemento central y lo que es la fundamentación de la trama, pues entonces no hay ningún problema. ¿A qué me refiero? Tú supón que tomemos como ejemplo la historia más famosa, es la más famosa, no importa lo que digan los demás. Es decir, es la historia más famosa, el diario de Jonathan. El diario de Jonathan como tal nos da la siguiente premisa. Una guerra desatada a través de
no tengo ni la menor idea de cómo se desarrolla esa guerra. Una guerra que se da y lanzan bombas y entonces esas bombas crean zombies. Tiene un contexto más o menos establecido y un fundamento más o menos bien puesto. Entonces tú supongo que a ti te agrada esa historia. Entonces en tu historia podrías empezar de una manera similar. ¿A qué me refiero? No necesariamente debes tomar todos los objetos del diario de Jonathan. En este caso, como es la historia que estamos tomando como ejemplo. Ahora pasando a la semi-historia que vamos a tratar, que vamos a crear en este video. Ahora piénsalo de esta manera. Tú supón que el usuario X va a ser una persona inexistente obviamente. Le agrada el diario de Jonathan y siguió el diario de Jonathan hasta el capítulo 16. No, 15. Hasta el capítulo 15. Entonces, él se decide hacer una historia en la cual va a incluir lo siguiente: zombies, demonios y que te gusta mutantes, ¿va? Entonces él nos plantea lo siguiente. Su personaje va a tener 15 años, va a estar ubicado en Centroamérica y bueno, básicamente va a ser esto. Al inicio de la trama va a ser lo siguiente. Por alguna razón la ONU se desintegra y empieza una guerra por el control de los diferentes países tercermundistas y entonces se lanzan algunas bombas que traen algún tipo de virus raro y pues crean zombies y mutantes. Entonces nuestra protagonista tiene que sobrevivir y pues lo primero que hace es conseguir armas y luego se consigue una waifu. Luego de eso hace un pacto con un demonio y bueno, básicamente sería eso. Si quieres un poco más de objetos de lo típico, podremos mencionar el hecho de que su pasado es contado a través de mini fragmentos en lugar de que él mismo te lo cuente. El hecho es sencillo, es decir, das mini cameos para poder llevar una trama sencilla. Es decir, si tú quieres integrar que te gusta a que él era albino en algún momento, que a él le faltaba un ojo y se lo implantaron, que cosas así las puedes ir moviendo porque el contexto te lo permite, porque desde un principio no lo concretaste. Es decir, esta clase de historias tienen esa facilidad de que puedes mover lo que tú quieras porque el hecho es que no estableciste nada desde un principio. Básico, o sea, es una historia básica. Entonces, si se dan cuenta, desde este principio estamos fundamentando dos cosas que tomamos del diario de Jonathan. Primero que nada, el protagonista tiene una edad menor entre los dos rangos establecidos. Tiene de 13 a 16 años. Segundo, es latinoamericano, sí. No establecimos el de dónde es justamente por eso. Es decir, en el diario de Jonathan tampoco se fundamenta eso. O sea, estamos tomando como ejemplo. Ahora bien, tomamos ambas cosas. Tomamos una guerra, tomamos un virus y tomamos bombas. De igual manera, como la relación de los países se fundamenta en ello. Si se dan cuenta, desde el punto de perspectiva o desde la propuesta de las historias, ambas se diferencian bastante. Sin embargo, en la esencia misma son exactamente la misma trama o la misma fundamentación de esta. Bueno, ahora supongamos que es eso. Entonces el usuario X decide crear eso y le pone un nombre coquetón y con diario, o bueno, de manera errónea o de manera aleatoria le pone algún nombre que sea referente a los zombies. Como por ejemplo, si te gusta el diario, podremos ponerle el diario del ser X, o en este caso podremos ponerle un nombre al protagonista, como por ejemplo se podría llamar Joe y sería el diario de Joe. En el otro caso de que no te guste la utilización del nombre del diario, podríamos por ejemplo poner algún nombre en inglés coquetón, como por ejemplo de Final Destiny, Apocalypse War, algo así, y pues ya lo pones y así sería la historia. Ese sería el nombre de la historia. Ahora bien, esa supongan que es una historia más o menos típica, porque naturalmente una historia típica por lo general lleva a los zombies y lleva algún tipo de ángel o demonio o energía rara o cosa rara. Bueno, ahora pasaremos con esto. El ejemplo anterior solo fue un ejemplo de cómo dar un fundamento o cómo inspirarse, cómo funciona esta clase de cosas. Ahora pasaremos a cómo se dejan los clichés atrás. Así que, bueno, primero que nada, para poder dejar clichés atrás o usarlos de manera muy descarada, porque obviamente se pueden utilizar clichés, primero que nada se debe tener una idea
una idea base. ¿A qué me refiero? Si tienes una idea base, tienes por lo menos algo de... Tienes, por ejemplo, un bloque, o sea, tienes algo, tienes un cimiento. Sin embargo, no es suficiente como para poder comenzar con la construcción. ¿A qué me refiero? Tu historia es como un gran castillo. Sin embargo, un castillo no se mantiene únicamente de un cimiento. No puedes ir colocando los cimientos mientras la historia se va construyendo. Es decir, no puedes ir construyendo el castillo mientras vas poniéndole los cimientos. ¿Por qué? Porque el castillo en algún momento se va a derrumbar. Y esto de manera gramatical o de manera literaria se le conoce como hueco argumental. Entonces, tu castillo va a estar mal estructurado. En lugar de ser una fortaleza que sea tu historia, va a ser más un castillo de naipes, porque o algo, no sé, se va a derrumbar fácilmente. Y bueno, ¿a qué me refiero con que necesitas los pilares o necesitas las bases para poder generarla? Primero que nada, con la idea base que tengas detonante, es más que suficiente como para poder comenzar con la creación de la historia. Es decir, pero no simplemente con eso basta. Es decir, no porque tengas una idea que agrade, o sea, por ejemplo, supongamos la historia un poco antitípica, no utilizando zombies. ¿A qué me refiero? No necesariamente un apocalipsis debe empezar por zombies. Por ejemplo, tú supón lo siguiente. No sé si a alguien le haya pasado esto, pero voy a tomar como ejemplo una de mis experiencias. Cuando iba en la primaria, en mis primeros años de primaria, nos pasaban ciertos documentales o ciertas audio historias, carga la redundancia, de cómo sería el mundo sin agua. Entonces eso es una trama, eso sería algo interesante. Un apocalipsis no necesariamente se debe dar porque hay zombies. La utilización de las diferentes modalidades del apocalipsis se pueden explicar con la siguiente manera. Está el apocalipsis biológico, está el apocalipsis natural, está el apocalipsis divino y está el apocalipsis espontáneo. El apocalipsis biológico entran todas las historias de zombies que utilicen algún tipo de virus para fundamentarse. De igual manera son aquellas que utilicen algún tipo de pandemia o cosas por el estilo. El apocalipsis de dioses o el apocalipsis divino cuenta como aquel que se va traduciendo a través de las escrituras. ¿A qué me refiero? Miren, por ejemplo, si te gusta el apocalipsis del Corán, si te gusta el apocalipsis del catolicismo, si te gusta el apocalipsis de los cristianos, cualquier tipo de apocalipsis tiene uno. Incluso puedes narrar el del Ragnarok como un apocalipsis. No necesariamente aquí, pero bien podría afectar. ¿A qué me refiero? Ese tipo de fin de mundos causados por dioses, o en su defecto de esa manera. Luego tenemos el apocalipsis natural, y es el que vamos a abordar en un momento. El apocalipsis natural cuenta como aquel que se da por la falta de recursos naturales. Por ejemplo, tú supón que se acaba el petróleo, el agua o cosas así. Cosas que son fundamentales para la vida humana o la subsistencia de esta. Por ejemplo, hay una serie muy buena, no recuerdo cómo se llama, pero es donde la luz se va por completo. Ese es un claro ejemplo del apocalipsis natural. Aunque tiene intermediarios secundarios, como tal da un claro ejemplo de que las fuerzas naturales son algo de los que los humanos dependemos fundamentalmente. Y luego está el apocalipsis espontáneo. El apocalipsis espontáneo podría contarse como aquel que entra dentro de las características de, por ejemplo, una guerra que se da por algo, o la caída de un meteorito, cosas que realmente no se veían venir y que sucedieron de manera esporádica, básicamente. Bueno, esas son las modalidades del apocalipsis. Como pueden ver, hay un gran arco de formas de hacerlo. Es decir, si te gustan las historias de apocalipsis y supervivencia, no necesariamente tiene que ser zombies. Es decir, el hecho es que el fundamento de los zombies es realmente muy básico, porque te limita muchas cosas y al mismo tiempo muchos quieren incorporar muchas cosas al argumento de ese tipo de historias. Como por ejemplo, al mismo tiempo que ponen los zombies, les gusta meter también cosas bíblicas, cosas del apocalipsis divino, cosas del apocalipsis natural y cosas del apocalipsis esporádico en uno mismo. No está mal, pero por ejemplo quieren darle cierto peso argumental cuando el peso argumental debe estar fundamentado en los zombies. Es el clase de error que se ve en muchas historias, de que los zombies deben ser muy importantes en la historia. Sin embargo, los zombies son más como esa cosa que está allá afuera y que realmente no me importa. ¿Por qué? Porque yo voy a desarrollar otra clase de cosas. Así que bueno, ahora
Pasemos con el siguiente problema de esta clase de cosas. ¿A qué me refiero? Para empezar, como ya dije, es esa clase de cosa rara que está ahí afuera y que amenaza la vida de todos, incluyendo de nuestro protagonista. Sin embargo, no son el punto clave en la inflexión de la trama. ¿A qué me refiero? Son un detonante. Tú supón que la historia sería una pistola. Entonces los zombies literalmente serían el martillo. Serían el martillete que tienen atrás, ¡pum!, que lanza la bala. Entonces sencillamente cumplen ese objetivo. Lanzar la historia hacia un público en específico para poder hacerla conocer. Entonces luego de eso se desarrollan las diferentes subtramas. ¿A qué me refiero? Sencillo, a esa clase de cosas que se incorporan. Por ejemplo, ya lo dije, los diferentes apocalipsis o en su defecto las diferentes subtramas. No, pues que debo conseguir cierta cosa porque es importante. Uy, que debo ir porque debo conseguir cierta cosa. O sea, básicamente los objetivos están planteados en situaciones muy específicas de los personajes. No es como que el protagonista quiera hacerlo, es sencillamente que el protagonista se ve influenciado o se ve envuelto en situaciones que él no quería hacer. Lo que me refiero es algo muy sencillo y algo que se da muy típicamente. Tomemos un ejemplo de la historia que estamos tomando en ejemplo en este video. Ejemplo, el diario de Jonathan. No sé qué capítulo era, los bibliotecarios en específico. ¿Recuerdan cuando en la ciudad de los corderos tomaron a nuestro querido protagonista Jonathan como rehén y a sus amigos Kaylee y Cedric, nuestros queridos bibliotecarios? Pues a eso me refiero justamente, es decir, muchos lo han dicho ya muchas veces. ¿Por qué tomar a niño de 15 años y puedo mandar al veintedón, al mayor, a buscar las cosas? Eso pues vale, que no, yo tampoco lo entiendo, pero no me quiero referir a eso. Por ejemplo, se refiere, yo quiero hacer más énfasis en esa situación. Es decir, yo no quiero hacer eso, yo no quiero meterme en problemas con los corderos, ni quiero trabajar para los carroñeros. Sin embargo, debo hacerlo porque mis amigos están secuestrados. Son situaciones de terciarios que afectan directamente a nuestro protagonista. Esas son las situaciones que se toman en el diario. Otro ejemplo, supongamos que hay una banda enemiga. Entonces, por lo general, nunca toman como rehén al protagonista. Es decir, siempre es como que, no, secuestraron a mi novia, no, secuestraron a mi amigo, debo ir a salvarlos. Pues, otra situación, el protagonista es puesto desde la perspectiva del héroe, entonces por ende debe ir a salvarlos porque no cree que tengan la capacidad o el raciocinio suficiente como para poder salvarse ellos mismos en una situación, en un mundo donde la gente que pueda trabajar y que sea básicamente útil puede ser útil de de una u otra manera. Entonces son esta clase de situaciones, nuestro protagonista menospreciando a nuestros queridos coprotagonistas o a nuestros personajes secundarios que igual o de igual manera son tan irrelevantes como una papa. Entonces esas son las situaciones que se plantean. El punto de inflexión no son los zombies, son las situaciones que desencadenan los zombies en sí. Por ejemplo, básico, que no, pues que hay muy pocos recursos, que debemos hacer esto, que no encontramos comida, que debemos asaltar a otro grupo. Esa clase de situaciones que quieren ver la esencia humana desde una perspectiva muy mala. No está mal, eso no está mal, pero las situaciones en las que se plantean son muy ilógicas. Por ejemplo, no sé qué les gusta, que básicamente sean muy surrealistas. Normalmente, o sea, naturalmente, si una persona está, estoy tomando que una persona está cuerda, que está decente, que tiene un poco de esa cordura social que se implantó durante toda su vida, va a intentar hablar. No sé si yo soy el estúpido, pero la gente intenta hablar antes de atacar, o por lo menos alguien racionalmente o mentalmente sano intentaría hablar antes de ponerse a disparar con su ametralladora. Entonces esa clase de situaciones igual son cosas que se intentan exponer. O por ejemplo, tomemos otra perspectiva, los ejércitos. Que el ejército es súper malo porque no está en el mismo interés que nuestro protagonista. Nuestro protagonista lucha por intereses individuales de un grupo pequeño que ni siquiera tiene la relevancia suficiente como para poder tener una presencia a nivel nacional.
Sin embargo, ellos son los malos. ¿Por qué? Porque intentan, entre comillas, sobreguardar o resguardar la seguridad de pequeñas personas, de pequeños grupos que se unieron a ellos, y bajo cierta perspectiva, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, esa igual perspectiva de que de qué lado estamos no es bien utilizada. ¿A qué me refiero? Centralizan mucho la atención dentro de nuestros propios protagonistas y dentro de nuestros propios grupos, haciéndolos ver siempre como que son las víctimas que sufren los ataques de los bárbaros de afuera. Básicamente es como lo que intentó hacer la iglesia cristiana en algún punto. Es decir, ellos son los herejes, hay que quemarlos porque son malos. ¿Por qué son malos? Porque piensan diferente. Así de sencillo. Es una cacería de brujas en todas las historias. ¿Por qué debemos atacar ese grupo? Uy, debemos atacarlo porque está entrando en nuestro territorio. ¿Y eso qué? O sea, yo no logro comprender. La gente naturalmente debe agruparse y debe asociarse. Individualmente, de qué tipo de organización tengan, por lo general se suele hacer eso. Así que bueno, esta es otra perspectiva que no toma básicamente la idea de cómo funciona realmente este sistema social de la gente, básicamente. Volviendo a las subtramas, esas subtramas que se dan, tomando como por ejemplo de nuevo al diario de Jonathan. El diario de Jonathan en algún punto logró obtener un objetivo que no me terminó de convencer jamás. Sin embargo, a mucha gente sí, que es la idea de buscar el Enchiridion, cuando el diario de Jonathan se volvió cualquier cosa menos un creepypasta de Hora de Aventura, ya que lo único que conserva de Hora de Aventura es tal vez al protagonista rubio. Así que eso se va volviendo una meta muy vaga, porque mira, para empezar, el Enchiridion, hablando teóricamente en su contexto original, no es nada del otro mundo, y si bien sí puede hacer ciertas cosas impresionantes, como es la apertura a nuevos mundos, eso simplemente dejaría al autor con unas posibilidades más locas de poder manejar eso desde cierta perspectiva. Por ejemplo, el hecho de que ya planteó una vez lo de la nochiosfera. Entonces, el Enchiridion podría servir como ese punto de eje donde va a chocar la nochiosfera con el mundo real, y entonces, what the fuck. O sea, what the fuck. Así que bueno, eso básicamente sería lo que yo pienso de esos puntos de inflexión de las historias. Es decir, el detonante nunca va a ser el detonante real. Los enemigos nunca van a ser los enemigos reales. Tu enemigo es quien quiera que el autor sea tu enemigo. Si tu autor quiere que tu enemigo sea una papa mutante gigante de 3 metros, eso va a ser tu enemigo. Ahora, bueno, como ya dejé claro algunas de estas cosas, ¿cómo dejar ahora sí los clichés atrás, o cómo no usarlos tan descaradamente? Realmente esto no es nada complicado en sí. Por ejemplo, sencillamente es centrarse en una cosa. No es como que yo diga que todas las historias de zombies son malas. En general, muchas historias zombies sí son malas, pero yo no digo que todas. Es decir, muchas historias zombies ofrecen ciertas perspectivas interesantes, pero que al final del día terminan sin convencerme, porque ya lo dije, o ya no sé si ya se subió el preguntas y respuestas, pero las series se prostituyen. Suelen venderse para poder obtener público fácil. Así que bueno, yo diría que escribieras cosas que tengan cierta originalidad o que sean temas no tratados. Vamos a suponer un ejemplo rápido. ¿Alguna vez se han preguntado cómo funcionaría una historia? O sea, una historia normalita, sin embargo, vista desde la perspectiva de... Mira, supongamos... no sé, es que no se me ocurre nada ahora mismo. Pues vale, se me ocurrió algo. Supongamos esto. En algún punto, no sé, ¿qué les gusta? 2152. Debido al calentamiento global, la temperatura del planeta ha estado cambiando constantemente hasta el punto donde la capacidad de la piel humana para soportar las altas temperaturas o la radiación que deja el sol sobre la atmósfera debido a la gran consumo de la capa de ozono se está deteriorando gravemente. Para el 2245 las mutaciones empiezan a ser mucho más evidentes. El humano evolucionó naturalmente para poder evitar esa clase de... básicamente para que no se extinguiera la especie. Sin embargo, esto se dividió en diferentes fases: la de evolución natural y la evolución influenciada. La evolución natural son aquellas personas que no tenían la capacidad para poder pagar una intervención quirúrgica o una intervención de genes, una intervención genética. Entonces evolucionaron naturalmente a través del paso de las generaciones y se fueron adaptando. Esto generó algunas especies diferentes de humanos, como por ejemplo serían los
los robusto-humanos. Estoy poniendo un ejemplo, o sea, estoy creando una historia sobre la marcha, que son una especie o son una derivación de los humanos que tienen su piel muy gruesa. Se dice que su piel solo puede ser atravesada por una daga de acero y es muy gruesa en general. Sin embargo, esto hizo que la piel se volviera completamente oscura hasta el punto donde ni siquiera ya ni siquiera es piel, o sea, es un color grisáceo que repudian mucho las clases altas. Ahora venimos con la segunda clase de humanos que se podrían generar, que por ejemplo serían los aquahumanos. Los aquahumanos serían aquellos que decidieron irse a los mares para poder mantener un estilo de vida mejorable. Y bueno, sencillamente sería eso. O sea, por ejemplo, vamos a suponer el tercer tipo, los interhumanos, que son la gente que decidió irse a vivir abajo de la tierra para poder subsistir. Ellos están muy acostumbrados a ver en la oscuridad, se mejora su vista en la oscuridad y por lo general no suelen tener una gran capacidad para soportar los rayos reales del sol, así que utilizan muchos reflectores que filtran rayos muy delgados de la luz del sol para poder mantener esa reproducción, de igual manera para mantener sus cosechas bajo tierras estables. Luego venimos con las tres clases que serían los que sí pudieron pagar. Están los superhumanos. Los superhumanos son aquellos que su capacidad regenerativa les permite vivir sobre la tierra sin ningún tipo de problema. Los siguientes serían, por ejemplo, los megahumanos, que son los que poseen una capacidad de adaptación superior debido a que se les implantó algún tipo de gen raro y entonces pueden subsistir sin la necesidad de mejorar, sin la necesidad de agrietar su piel. Así que absorben naturalmente los rayos de la luz, por ejemplo, y luego vendrían, por ejemplo, los sintohumanos o no sé, algún nombre raro como los metamorfohumanos, que por ejemplo serían unos que fueron mejorados con algún tipo de gen de planta, y entonces esa clase de personas tiene la capacidad de poder generar energía o poder generar algún tipo de cosa rara a través de la energía del sol. Básicamente se volvieron plantas andantes. ¿Qué les parece? O sea, me planteé esa historia en menos de, bueno, no sé cuánto te estuve hablando, pero fue una historia sobre la marcha. ¿Y qué utilicé? O sea, puse un contexto, no utilicé nada, me fui mucho a la fantasía, pero al fin y al cabo son historias fantasiosas las que planteamos todo el tiempo. Y bueno, podremos plantear a nuestro protagonista. ¿Qué les gusta? Tengo una buena idea. ¿Qué les parece si, miren, su padre era un megahumano y su madre era una aquahumana? Entonces, debido al choque de genes, él nació como un humano natural. ¿A qué se refiere? Un humano como nosotros, feo, escuálido y sin las capacidades aptas para poder sobrevivir. Sin embargo, nuestro querido amigo es especial, o bueno, podría decirse especial bajo cierta medida debido a que no tiene esas capacidades. Sus genes son muy puros y por ende lo usan para algún tipo de experimento raro y pues bla 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 bla. Cosas así, planteamos cosas así, no hay necesidad de decir más. Plantea un protagonista que nace como humano normal en un mundo de superhumanos básicamente. Así que bueno, es decir, no se me ocurre nada más que decirlo. O sea, fue una historia planteada sobre la marcha, no tiene mucho desarrollo, no tiene mucho fundamento, pero al fin y al cabo a eso me refiero. Pensar una idea y desarrollarla. Por ejemplo, bueno, esto sería más que nada como que la idea, es decir, como ya dije, el castillo, o sea, este sería un cimiento que no espero trabajar. Fue una idea base, o sea, fue un ladrillo que yo hice para mostrarles cómo se podría hacer. Es decir, tener una idea fuera de los zombies. Pues no sé qué más decir. Algo que sí quiero que piensen mucho, o bueno, que tengan en cuenta, es que cuando tienes un concepto y ese concepto te das cuenta que no está muy utilizado o que no está muy bien utilizado, deben pensarlo mucho, deben retener la idea, deben pensarlo todo el tiempo libre que tengan, piénselo. ¿Cómo funcionará? ¿Qué tipo de formas tiene? ¿Cuáles son las reglas de esto? ¿Cómo establecer esto? ¿Cómo fundamentarlo? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿De qué se deriva de la realidad? ¿Cómo fundamentarlo con la propia realidad a través de un hecho fantástico? Esa clase de cosas deben empezar a hacer todo el tiempo. No hay un momento en el que un escritor no piense en eso. Obviamente hablamos de un escritor de fantasía como nosotros, así que eso es lo que debe pensar todo el tiempo. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo debo fundamentar eso? Así que bueno, en esta ocasión hablé mucho, hablé un montón, pero bueno, esto fue básicamente una idea de cómo pensar esto. O sea, es igual el primer video de, bueno, no,
No, sí es el primer video de esta sección. Disculpen si dije al principio que eran pláticas honestas, me equivoqué. Así que esta es una nueva sección que se va a llamar Rumsen y, en esta ocasión es Rumsen y la idea de los clichés fundamentada desde el hecho narrativo. Así que bueno, en esta sección ya dije que espero hacer colaboraciones con la gente. De igual manera, estos van a ser videos que pueden ser tocados en los en vivos, o sea, puedo hablar de esto en un en vivo sin ningún tipo de problema. Así que bueno, si quieren participar en este tipo de videos, no duden en dejarlo abajo, pero debo dejar cosas claras. Primero que nada, no debes ser un hater, o sea, no debes ser un hater, porque si eres hater, ¿a qué me refiero? Debes... son básicamente aptitudes que yo pido para los que quieran entrar en esta sección, que quieran participar conmigo. Básicamente, no seas un hater. O sea, si alguien te dice que está mal y tú te das cuenta que es un error, no simplemente te pongas de necio con que tú tengas toda la razón absoluta. No, acepta los errores como parte de un aprendizaje bueno. O sea, sé buena onda básicamente. Otra cosa es que ponte en contacto conmigo, dejaré el contacto acá abajo. Y bueno, ¿qué más? Y pues bueno, creo que sería básicamente todo lo que yo pediría para que pudieras entrar en esa sección. No exijo más, o sea, no, o sea, simplemente sé buena onda. Y bueno, ten igual esa capacidad de diálogo, o no sé, tengo una idea de cómo funcionan las historias. Y bueno, esto sería todo. Este fue el primer video de esta sección, Rumsen y, así que bueno. Siendo todo, me despido. Si tienen alguna idea para este video o para estos videos, no duden en dejarla. Serían básicamente ideas o cómo funcionan los conceptos. En este caso, hablé sobre las funcionalidades del hecho del cliché de los zombies y cómo básicamente, bueno, no como tal dejar los clichés, porque eso sí está difícil, algo difícil dejar atrás los clichés. Pero bueno, si quieren más consejos de este estilo o más reflexiones de este estilo, no duden en decírmelo. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Yo soy Rumsen y nos vemos en otra ocasión. Bye bye.